Aquí en esta serie de podcast les he dado una interpretación sobre la evolución enorme de la tecnología en los medios de comunicación. Varios medios han muerto, pero varios medios han nacido en estos últimos años. Pues como ustedes lo saben, vamos a arrancar esta tertulia para ponerlos otra vez en contexto, sobre la crisis en los medios de comunicación por el surgimiento de los nuevos medios, pero a la vez también por los otros fenómenos que son antiéticos, como las noticias falsas, los fake news. Y seguramente ustedes se habrán dado cuenta de que el noticiero CMI se va del aire, probablemente bueno, el noticiero CMI se va del aire. Ya desde el mes de agosto se anunció la salida del aire de este importante proyecto que ha estado durante muchos años dirigido por el periodista Yamid Amat. Y para esto nos acompaña tres invitados muy especiales para hablar de este tema. Primero voy a saludar a las damas. Ángela Karina Gómez, eh, ex reina del Carnaval de Pasto en el 2003, comunicadora social y periodista y actualmente docente de comunicación social de la Universidad Mariana. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, Jason. Buenos días a ti y nuevamente un gusto encontrarnos contigo. Creo que ya hace un año tuvimos la oportunidad de compartir y hablar justamente de nuestro patrimonio cultural inmaterial y agradecerte por la invitación en esta oportunidad de hablar un tema tan importante para nosotros, pues, como sociedad, como profesionales de la comunicación y también del periodismo. También nos acompaña a esta hora un compañero de Ángela Karina, que es también docente de comunicación social de la Universidad Mariana, justamente. ¿Cómo está? Bienvenido. Su nombre. Muchas gracias. Mi nombre es John Rodríguez Saavedra. Soy efectivamente profesor del programa de comunicación social de la Universidad Mariana. Y como decía la profe Ángela Karina, estamos encantados de tenerte acá y bueno, dispuestos a hablar de este tema tan importante. Y por último nos acompaña otro compañero docente de comunicación social de esta misma universidad aquí en Pasto. Su nombre. Buenos días, bienvenido. Hola Jason, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sebastián Burbano Muñoz, también docente vinculado al equipo de programa de comunicación social de la Universidad Mariana y pues de igual manera muy presto y muy interesado en la tertulia, en la conversación en torno a la situación crítica de los medios de comunicación. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta tertulia, a cada uno de ustedes, y comienzo esta conversación con este apunte. En los últimos años, los medios tradicionales, en especial los noticieros, como en el caso de Noticinco del canal regional Telepacífico, han tenido que migrar a la era digital tras la complejidad de sus situaciones económicas. Ustedes, como colegas y como docentes de comunicación, han tenido esta dificultad en los medios tradicionales de Pasto y Nariño. Con respecto a lo que mencionas, ¿no? El ejemplo de Noticinco, creería que más allá de pensar tal vez en una finalización, por así decirlo, de estos proyectos del todo en determinados o a través de determinados canales, creería que la producción de estos contenidos, en este caso formato pues noticioso, se debe esta migración más que todo a esa elección que hoy en día pueden y tienen los públicos, pueden tener y tienen los públicos. ¿Por qué? Porque con tantas opciones que existen en la actualidad con respecto a las diferentes plataformas, las temáticas que se manejan en cada una de ellas, la variedad de contenidos y las preferencias que tienen nuestros públicos, debido a su dinámica de consumo de información, pues son ellos quienes eligen. La producción, creería yo,
es una necesidad o es el producto de una tensión que como comunicadores, como periodistas, tenemos frente a esas necesidades del contexto, de la sociedad, de estar informados, de más allá de dar a conocer los sucesos, es como analizar, creo yo, que es la tendencia, ¿no? De estos noticieros, y creería que el tiempo al aire que brindan medios tradicionales como la televisión muchas veces se queda corto y está, creería también, como invadido por el tema de la publicidad. Es más el tiempo de publicidad en un programa que el tiempo al aire del contenido que se expone en él. Entonces, el migrar a medios digitales, incluso canales propios, es una forma también de hacer periodismo, no diría independiente, porque ahí ya tendríamos que pues atender a otros criterios, analizar otros criterios, pero sí tienen como esa facilidad de manejar, ¿no? De una manera más versátil el tiempo y de proyectarse o de difundir lo que pues proponen en sus contenidos para que los públicos, sobre todo estratégicos de estos formatos, pues puedan llegar a los públicos que realmente consumen ese tipo de información. Entonces yo lo veo de una manera positiva. Lo que sí es importante es cómo difundir, ¿no? Creo que muchos de los seguidores de Noti5 nos quedamos de pronto desinformados. Exactamente, desinformados, y muchos se preguntarán qué pasó con Noti5. Muchos pensarán que ya dejó de existir, pero no. Entonces creo que allí fallan a la hora de migrar hacia esas otras plataformas o canales en cuanto a que dejan desinformados pues a las audiencias, y qué bueno pues que así lo hicieran para que continuemos disfrutando de ese contenido. Bueno, yo creo que hay múltiples factores históricos, ¿no?, que intervienen en ese proceso y en esa experiencia. Puede llamarse de migración, de cambio, en algunos casos es una transposición de época, de generación incluso, atravesada muchísimo por el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿no?, eh, los diferentes medios de la información, y también algo muy importante que incide en ese proceso, pienso que es la democratización de la información y el acceso a los medios de comunicación, que digamos que tiene múltiples variables y genera múltiples formas de abordaje, ¿no? Entonces, en específico sobre el caso en concreto de este medio de comunicación, pienso que es la experiencia de muchos otros medios de comunicación que, digamos, a partir del salto al desarrollo de la Internet, por ejemplo, y posteriormente al desarrollo de nuevas tecnologías que permiten un acceso mucho más inmediato, mucho más instantáneo, desde los dispositivos móviles y el auge y estallido de las redes digitales, pues permitió que muchos medios, muchas personas accedieran a otras formas de expresión, ¿no?, y ejercieran su libertad de expresión de otra manera, y ello condujo a que nacieran incluso nuevos medios de comunicación netamente digitales, que ni siquiera incluso hacían transferencia o se transponían de los medios convencionales y tradicionales. Por supuesto, este auge generó un impacto bastante significativo en los medios tradicionales, ¿no?, en las formas en que se venían comunicando, narrando, contando las historias, los hechos, las versiones, y empezó a posicionar otras audiencias, otros públicos, y eso también es un fenómeno bastante interesante, cosa que, digamos, claro, los medios tradicionales se vieron en la necesidad, como lo decía hace un momento la profe Ángela Karina, también de adaptarse a las situaciones históricas, ¿no?, que nos atravesaban como sociedades en el mundo, y de una u otra manera pues abrir estos nuevos canales de acceso a la información y de divulgación, de publicación, pero que a la vez también, y también concuerdo en ese análisis, implicó también pues que las audiencias se preguntaran también sobre las tendencias del consumo en los medios tradicionales, ¿no? Y esto
de una u otra manera significó para mí que el tiempo dedicado a los medios tradicionales se redujo, ¿sí? Y se redujo en un porcentaje bastante alto, ¿no? Entonces, los medios tradicionales han perdido audiencia, sí, es cierto, quizá porque ahora ya puedes ver en streaming o en transmisión en vivo o a través de Facebook o a través de Instagram o a través de diferentes otros tipos de plataformas o redes digitales, la información que antes se transmitía en un televisor, y sencillamente un televisor hoy en día, digamos que está mutando, ¿no? Esa plataforma, ese formato de relación con la imagen, con la información, con la comunicación, porque puedes tener el acceso a la información hoy en día en tu mano, ¿sí? Sin necesidad de aguardar a llegar a tu casa, encender un televisor. O tener un dispositivo de radio específico para hacerlo, porque pues, digamos que la infraestructura para los medios ha permitido que las personas se conecten a la radio de otra manera o a la prensa de otra manera. Pienso al respecto que eso es muy importante para tener en cuenta en el análisis. Yo creo que, digamos, la transformación y la adaptación que los medios tradicionales tuvieron que hacer a las plataformas digitales, yo lo leo desde una posibilidad de lo comunitario, en el sentido de tener la misma posibilidad de llegar a la gente que antes tenían solamente en los medios tradicionales. Eso puede marcar un montón de cosas de diferencia en el país. Por ejemplo, si nosotros revisamos el estallido social y no hubieran existido estas posibilidades de contar alternativas, quizás tendríamos ahora mismo otra visión del país. Quienes se encargaron de contrarrestar algunas informaciones que por intereses ideológicos, económicos nos querían hacer ver, fueron las personas del común que con sus smartphones empezaron a dar cuenta de otra realidad, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Si lo pensamos estratégicamente, eso significaría que, por ejemplo, este podcast que vos estás grabando podría pelear con RCN Radio Bogotá, si lo pones en la plataforma. Antes no podías hacer eso. Antes el que tenía el monopolio del manejo de la información y del lugar de enunciación claro que tienen estos canales, tenían una ventaja. Por eso me acuerdo que alguna vez Carlos Gaviria Díaz, este gran jurista colombiano que falleció, fue candidato presidencial, exactamente, que enfrentó al uribismo, mientras Álvaro Uribe fue reelegido exactamente, ese año 2006. Exacto. Este mismo Carlos Gaviria Díaz hablaba en una reflexión sobre el derecho a la información, que es distinto al derecho a la libre expresión. Él decía que una comunidad no tiene las mismas garantías de contar su versión de los hechos que un medio grande, comercial, que llega a tantas audiencias, ya sea por televisión o por otros medios. Y yo creo que en ese sentido, pensarse las posibilidades que generan las tecnologías de la información y las comunicaciones a las comunidades para que ellas mismas, desde sus comprensiones de sus realidades, cuenten al mundo, porque ya pueden hacerlo. Pueden poner un video en YouTube, pueden poner un podcast en Spotify, de distintas formas, y contrarresten informaciones que quizás estén un poco más amañadas a unos intereses económicos. Entonces yo creo que ahí hay una gran posibilidad para quienes estén interesados, sobre todo, y esto es muy importante, en narrar al país. Este es un país que está en una deuda enorme de ser relatado en toda su complejidad, en todos sus territorios. Pero como antes los medios hegemónicos eran los únicos que contaban al país, se generaba una visión muy reducida de lo que era el país. Ahora con estas posibilidades, las comunidades pueden narrar sus realidades y pueden llegar a un montón de gente. Entonces creo que esa transformación de que los medios hegemónicos hayan tenido que hacer ese tránsito a las plataformas digitales, primero los pone en un reto a contar el país y a narrar de manera diferente a como lo hacían comúnmente cuando funcionaban, digamos, solo ellos. Ya están peleando con otras formas de narrar. Entonces vos agarras un podcast como, por ejemplo, los de Radio Ambulante, ¿no es cierto? Que son podcasts muy interesantes, que tratan temas muy interesantes.
Y ellos tendrán que adaptarse para, entre comillas, pelear con esas narrativas. Ya no van a ser unos medios que no tienen que pelear con nadie para dar una versión del país. Ahora van a tener que hacerlo. Y lo van a tener que hacer contando las cosas que suceden para que los públicos se queden pegados ahí. Y eso está, digamos, de alguna manera condicionado por cómo se cuenta. Es decir, ese cambio en las plataformas digitales pasa también por cómo se cuentan las historias. Vos sabes que, por ejemplo, ahora un tweet en Twitter, vos un hilo alcanzas a mencionar, pero si vos generas una narrativa corta, interesante, que te abre las puertas a otra y lo linkeas, te puede llevar a una narración, ya sea en podcast o en otro lugar. Entonces son otras dinámicas en donde las narraciones se construyen desde otras perspectivas y desde otras dinámicas. Ese es un reto que tenemos, pensar cómo se puede contar al país y llegarle a la mayor cantidad de gente contando bien las historias, pero no, digamos, teniendo esa visión de que fatalista de que las redes solamente son diversión. Hay un gran número de contenidos de diversión, otros que nos pueden parecer un poco inútiles, pero también hay cosas muy interesantes y que sin esa posibilidad de narrarnos en ese escenario de lo digital no hubieran sido posible. Entonces yo creo que ahí hay un reto, una oportunidad enorme también. A propósito de la migración de Noticinco a las redes sociales, el único que parece que no va a correr la misma suerte como las que afortunadamente para el noticiero de Edgar Arias, que cubre el suroccidente del país, que sí está teniendo esa oportunidad de migrar a las redes sociales. El único noticiero que no está pensando en hacerlo es el noticiero CMI, que como ya les había contado, va a cerrar su ciclo después de 32 años. Después justamente el noticiero CMI, que ha sido creado y dirigido desde hace 32 años por Yamid Ahmad, cierra su ciclo ante la crisis que sigue sufriendo el Canal 1 y la posterior adquisición de toda su parrilla por parte del Grupo Prisa, que es la dueña aquí en Colombia de Caracol Radio desde 2003. ¿Qué opinan ustedes ante esta pérdida de tan importante proyecto en la televisión colombiana? Bueno, yo creo que cada época pues conlleva sus exigencias, ¿no? Y conduce a una serie de retos, en este caso a los sistemas de la información y los medios de comunicación. Y bueno, hay todo un escenario sobre el cierre de un medio de comunicación que ha sido tradicional, que ha tenido eh, pues una huella supremamente importante también para el imaginario y la memoria colectiva de país, porque ha sido un medio de comunicación que ha tenido una tendencia en el manejo ético de su ejercicio periodístico y de la información muy direccionada, orientada hacia la construcción o la narración de la verdad a partir de múltiples investigaciones periodísticas sobre diferentes esferas y escenarios de la vida pública. En Colombia, entonces, bueno, la situación, digamos, crítica en la economía que puedan atravesar los medios de comunicación cuando se hace un trabajo de periodismo independiente es uno de esos retos de época para toda sociedad. Y una de las dinámicas o posibilidades de adaptación o readaptación a través de los diferentes canales, instrumentos, plataformas o mecanismos que hagan posible la continuidad de ese modelo de periodismo, ¿sí? O de esa forma de narrarse también las realidades sociales, políticas y culturales de un país, pues también está comunicando algo muy en el fondo de nuestra sociedad, ¿no? Y eso creo que es algo a lo cual hay que prestarle mucha atención, porque el hecho de que este medio de comunicación sea finalmente cooptado o comprado por un grupo empresarial corporativo va a influir muchísimo en sus dinámicas de narración, de programación, de contenidos, etcétera,
y eso finalmente puede, entre otras consecuencias, acallar algunas voces, ¿no? Es decir, o no darle lugar a la expresión de ciertas voces. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Revista Semana, en Colombia, un hecho muy reciente, un ejemplo muy claro, Y que ha sido comprado hace 4 años por el grupo Gilinski. claro, de lo que implicó un trabajo periodístico serio en una época quizá o durante un periodo histórico en el que hubo un carácter informativo, incluso de denuncia, ¿sí? De investigación periodística rigurosa, ¿no? Un carácter ético sobre las responsabilidades sociales del ejercicio periodístico décadas atrás, durante el periodo en el que estuvo seguramente María Jimena Duzán, Antonio Caballero, entre otros periodistas muy destacados en nuestra historia, en la historia de Colombia, en el periodismo. Y bueno, creo que es algo a lo que hay que prestar pues como bastante atención, centrar muchísimo el análisis eh, y que bueno, que finalmente lo que mencionaba hace un poco también mi compañero es, digamos, frente a esos hechos, la posibilidad y la tendencia en auge de la apertura de nuevos escenarios para la libertad de expresión, sí, de las narrativas independientes a través de las nuevas tecnologías, de los nuevos formatos y las nuevas plataformas para el acceso público a la información, ¿no? De esta, digamos, entre otras, también cuestionada, digamos, plataforma de interconectividad que también genera sus impactos ambientales, porque también a eso hay que ponerlo en cuestión, que hoy en día permite la interconectividad y la instantaneidad y la inmediatez, ¿no? Entonces, ahí hay unos elementos sobre el análisis de cómo un grupo empresarial económico compra un medio de comunicación nacional en Colombia, digamos, uno más, ¿sí? Porque de hecho en todos los sectores de la economía pasa lo mismo, ¿no? En Colombia lastimosamente, y el Producto Nacional cada vez es menor, ¿no? Entonces, bueno, creo que también hay que ponerlo allí pues, sobre la mesa y seguirlo dialogando. El noticiero CMI, que durante 32 años, como les contaba, ha sido dirigido por una leyenda del periodismo como lo es Yamid Ahmad. Si hubiera migrado a las redes sociales, Yamid Ahmad seguiría siendo todavía una leyenda del periodismo. ¿Cómo comparten esta tesis, Ángela? Bueno, pues creería que independientemente del medio a través del cual Yamid Ahmad continúe realizando su labor, él ya tiene una trayectoria que se ha forjado pues, en los medios tradicionales, ¿no? Y pues creería que bueno, no sé a qué obedece pues el hecho de que ya no se continúe con la realización del noticiero CMI. Muchos pueden interpretarlo de diferentes maneras, ¿sí? El mensaje que se da, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Como periodista, es que podría ser una forma tal vez hasta de reinventarse. No creo que ellos se queden quietos, callados, su equipo de periodistas, ni tampoco Yamid, ¿no? Que deje de continuar con su labor. Creería que él va a continuar, tal cual como ha pasado también con otros periodistas y que han también pasado a diferentes medios, ¿no? De radio, a televisión, a prensa, en fin, que han generado sus propios canales, sus podcasts, periodismo independiente, sus columnas, siguen trabajando para los periódicos, sus colaboraciones, pero uno los sigue es por eso justamente, ¿sí? Por la credibilidad, por la trayectoria que ellos mismos han forjado. De hecho, como ya no como periodista, sino como público y consumidora de las noticias que son tan importantes, el estar informado en nuestro contexto, en nuestro país, siempre que yo quería buscar o conocer un poco más acerca de la realidad, también ser testigo de productos de periodismo de largo aliento y demás, siempre elegía CMI.
¿no? A la hora sí, siempre es elegido CMI. Sin embargo, ahora hay más opciones, Red Más Noticias, por ejemplo, me gusta mucho. Creo que ellos, más allá de contar la noticia, la analizan. Y eso es muy importante, o sea, analizar, reflexionar frente a las situaciones, qué es lo que sucede no solo en nuestro país, sino a nivel internacional y desde diferentes perspectivas, ¿no? Se hace, creería yo, como conversatorios y tertulias parecidas a las que en este momento estamos haciendo. Y esas dinámicas son a las cuales estamos llamados como periodistas también, ¿no? Para analizar nuestros contextos. Entonces, más allá del medio, yo creo que es como el contenido, cómo se aborda la información que se le va a brindar a las audiencias. Eso creería, pues, frente a tu última pregunta. A propósito de Yamid, Yamid ha sido durante su trayectoria como director de CMI el creador de las secciones de entretenimiento en los noticieros de Colombia. Creó el formato de Las Cosas Secretas que era en ese momento presentado por Viena Ruiz. Y de ahí surgió la tendencia de las secciones de farándula en todos los noticieros. Usted, como periodista, también le ha seguido los pasos de, usted seguramente, usted me corregirá, ha presentado alguna sección de farándula en un noticiero de televisión aquí en Pasto. Sí, claro. Bueno, más allá de farándula, porque pues aquí no es que tengamos mucho jet set, jet set, pero lo que sí pues generábamos era contenidos culturales, ¿no? Somos muy ricos culturalmente en Nariño y en uno de los canales regionales justamente pues fui la productora durante 2 años de esa sección. Entonces disfruté muchísimo explorando un poco más allá de lo que normalmente se había presentado, la connotación que habían tomado esas secciones en los espacios noticiosos, dándole, creo yo, desde lo que se me... Light. Sí, y no es light en el sentido, bueno, algunas personas creerían que es malo, ¿no? O que tiene algo de negativo, pero no, yo pienso que son temas diferentes o es una sección que presta atención a temas que también hacen parte de nuestra vida, porque todos en algún momento, además de hablar de política, de trabajo, de economía, también abordamos temas ambientales, culturales, nos divertimos, elegimos hacer cosas diferentes, ¿ya? Y es necesario para el ser humano, eso hace parte de la integralidad. Entonces, no hay que verlo ni satanizarlo, ¿no? Las noticias light, yo creería que más allá de las temáticas que están normalmente acuñadas, por así decirlo, en una sección de farándula, entre comillas, las noticias light para mí son las que no tienen un ejercicio investigativo de profundidad, Porque que los son secretos muy... políticos, por un lado los secretos políticos en la sección de las secciones que creo, en la sección que creó Yamid, el nutriente de los programas de entretenimiento, de los espacios, de las secciones de farándula, es el periodismo light, que mezclaba por un lado chismes de la política y por otro lado noticias del espectáculo. Hoy todas las presentadoras de los noticieros solamente reservan ese campo para las secciones que tienen que ver con noticias de la televisión, de los artistas, de la moda, de la cultura y otras, y bueno, y del entretenimiento en general. Bueno, pues ahí considero que hay que tener en cuenta que son dos cosas, pues por lo menos para mí diferentes, ¿no? Una son las noticias que tú acabas de mencionar, que abordan temáticas en donde nos dan a conocer cómo van los artistas, su producción cultural, su contribución, los lanzamientos, que el cine, bueno, etcétera. Pero otras son, por ejemplo, secciones como la que tú acabas de mencionar y que también en eso pues fue pionero Yamid Amad y que hoy en día es más o menos similar a lo que maneja en Caracol, Código Caracol, el Código Caracol.
cuando también se manejaba cómo se mueve la política, que también lo Sí. presentaba, lo Viana recuerdo. Ruiz, también Sí, Marcela Carvajal, Paola también, Turbay, exacto. También lo de la ñapa en CMI, el uno Claudia 2 3 Hoyos, y el las 1, 2, ñapas. 3 que sigue, Ese es el estilo, ¿no? De lo que sí, tú acabas de mencionar. Y cómo se mueve la cosa política también. sí, ¿Recuerdan? En sí, RCN, en RCN con Vicky Dávila. con Vicky Dávila. Entonces, hay que diferenciar, ¿no? Son dos dinámicas, dos temas diferentes, creería yo, que se abordan allí. Y pues lo importante, como siempre he creído en el ejercicio periodístico, es manejar siempre pues fuentes confiables, contraste de la información y que sea una información que contribuya y sea de interés general. ¿Qué significa para usted el legado de Yamida Mad y de CMI? Bueno, creo que durante mucho tiempo, como decía Ángela Karina, fue uno de los más importantes del país, eso sin duda. Pero yo creo que también es importante que se abran espacios para nuevas generaciones, ¿no? Para que puedan de alguna manera ir de alguna forma vinculándose a los grandes medios y haciendo sus propuestas, ¿no? Lo que decía también Ángela Karina en términos de creatividad. La televisión es un escenario que está en un riesgo alto de audiencia, ¿no? Porque es muy poca la gente que ve televisión, ¿no? O sea, personas ya de unas edades avanzadas casi nomás. Lo demás se mueve en las redes, pero entonces lo que queda de televisión, ¿cómo se tendría que, entre comillas, gastar narrativamente, ¿no? ¿Qué sería lo que tenemos que poner? Entonces yo creo que Yamid, dentro de su profesión y su recorrido innegable, ¿no?, en el país, pues yo creo que cumplió su ciclo, ya creo que es hora de que vaya a descansar un poco. A Y pesar de que él dice de que nunca va a renunciar al periodismo. bueno, claro, pero al periodismo también le hace bien que gente no renunciar al periodismo, pero sí descansar, tomar otro aire, hacer lo que hizo Gozaín, por ejemplo, también, ¿no?, que es otro periodista que tenía un recorrido importante. Pero yo creo que el periodismo ya de figuras así tan representativas y visibles en la televisión también va a ir cambiando, porque ya los periodistas ahorita, por ejemplo, más importantes de las investigaciones más importantes en el país y que nos permiten comprenderlo realmente a fondo, ni siquiera les conocemos los rostros a veces. Ya no son figuras, ¿no?, casi ligadas a la imagen espectacular, sino que son personas que trabajan en los territorios juiciosamente, que no son tan visibles como estas grandes figuras, pero que están haciendo un trabajo muy juicioso, muy importante también, y que de alguna manera le aportan a la comprensión de este país tan complejo. Pensemos, por ejemplo, en Vorágine, ¿cierto?, en ese medio importantísimo que tuvo que frenar las investigaciones por amenazas a uno de sus integrantes. Pero, por ejemplo, Guarnizo, muy poca gente lo conoce, y han sido de los que han hecho investigación periodística sobre temas muy complejos, que de hecho, pues, eso derivó en amenazas. Entonces yo creo que estas figuras que mucha gente tuvo durante mucho tiempo, se agradecerá lo que hicieron bien, se cuestionará lo que no hicieron tan bien, y dentro de todo el proceso tendrán que ir dejando el espacio para gente que tendrá otras perspectivas y otras formas de ver la comunicación, el periodismo, ¿no? Yo creo que es un reto también eso, y a nuestros estudiantes animarlos, porque ahorita se habla, por ejemplo, de una crisis en el periodismo, y la crisis no es en el periodismo, la crisis es de cierto grupo de periodistas, pero el periodismo sigue latente, ¿no es cierto? Hay casos interesantes acá en Colombia, como la revista Raya, por ejemplo, que a pesar de todas las cosas sigue sacando informes interesantes. Les hablaba de Vorágine, ¿no es cierto?, Cuestión Pública, estos medios que han ido abriendo ese campo en la dinámica compleja de los medios en el país, y que son medios que, aunque a veces trabajan con limitaciones técnicas muy grandes, pues avanzan, y el periodismo está siempre por hacerse en el país, ¿no? En 2018, Su Santidad, el Papa Francisco, había advertido sobre los peligros que pueden generar las noticias falsas, un fenómeno que hoy en día es un peligro para la credibilidad de los periodistas y los medios. Ustedes, como docentes de comunicación y periodistas, ¿cómo saben asimilar esta realidad? Bueno, yo creo que yo vuelvo a la época, ¿no? Es decir, la historia es supremamente cíclica y
las noticias falsas, ahora pues tan popularizadas como fake news, han estado en el plato fuerte de las sociedades en todas las épocas, ¿no? Y se han contado a través de diferentes medios de comunicación. Antes se comunicaba a través de una gaceta, luego se comunicó a través de plaza pública, ¿no? Bueno, de muchas maneras, a través de la historia se fueron como readaptando las formas de contar la mentira en lugar de la verdad, ¿no? Ahora es mucho más tendencioso, digamos, el asunto, ¿sí? Y creo que ahí hay pues una serie de responsabilidades muy importantes desde la formación, así como de la formación de públicos, la formación de audiencias, la formación en las escuelas de comunicación social y de periodismo, y por supuesto en quienes ejercen y ejercemos la profesión. Creo que digamos, esa afirmación que hace pues una figura religiosa, también política, ¿no? Como lo es el Papa Francisco a nivel mundial, creo que es el reflejo de unas realidades que se vienen dando históricamente de muchas maneras, ¿no? Es decir, los movimientos digamos, de falsa bandera, ¿no? Digamos, se categorizaron así en el siglo XX como agresiones o atentados por parte de una misma nación, ¿no? Por intereses Lo que está pasando, políticos. desgraciadamente, el conflicto en el Medio Oriente, en Israel, en Palestina. Bueno, ahí digamos, yo ubico unos hechos muy concretos en el 11 de septiembre, por ejemplo, Claro, sí, en Estados en Unidos. los incendios en Múnich y en Berlín, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en el hundimiento de algunas embarcaciones en diferentes lugares geográficos que provocaron o justificaron la invasión a otros países, ¿no? Entonces, digamos que la narración de noticias falsas ha estado ahí como siempre servido sobre la mesa, ¿sí? Ahora, sobre lo que pienso que hay que preguntarnos bastante e indagar es sobre las posibilidades en torno a la construcción de la verdad y la necesidad de construir verdad para poder construir justicia social en nuestras realidades. Sí, la importancia de que, por ejemplo, lo que vinculábamos hace un rato en el análisis sobre los referentes de los medios de comunicación en Colombia, que han construido todo digamos, una oficialidad sobre el imaginario de la sociedad colombiana a partir de elaboraciones, configuraciones, y construcción de versiones oficiales sobre la verdad. Realmente ha sido la verdad contada, ¿no? Digamos, este posicionamiento de, de ciertos imaginarios, de ciertos estereotipos sociales, sí, de ciertos prototipos incluso de la narración de la verdad, pues hoy en día yo creo que están totalmente en cuestión, ¿sí? Están totalmente puestos sobre pues, la cuestión de la esfera pública y creo que a la hora de construir o de estos nuevos imaginarios hay muchas posibilidades ahora de abordar, ¿no? A través de los diferentes medios de comunicación, la democratización de la palabra y de la narrativa. Entonces, sí, es importante como tener como muy presente que esto digamos, no es un hecho del siglo XXI, no es una dinámica del siglo XXI, es una dinámica que se ha repetido históricamente y que ahora pues está mucho más marcada en diferentes sociedades y en nuestras realidades también. Hace parte pues como del pan de cada día, ¿sí? Y frente a lo cual tenemos que estar también preparados y formados desde el pensamiento crítico para hacer lectura crítica de estos contenidos. Esto sucede a diario en nuestro país,
hay medios de comunicación que están contando todo el tiempo o desviando la atención sobre los hechos concretos que ocurren en las realidades de los territorios, de las comunidades, que crean cortinas de humo, cortinas de hierro, incluso que son más tenaces aún sobre situaciones geopolíticas concretas en nuestro continente, nombrando el caso concreto de Venezuela, por ejemplo, sobre el cual hay tantas y múltiples perspectivas desde las cuales hacer una lectura crítica de la realidad, y que finalmente buscan seguir empoderando o más bien acaparando o fortaleciendo el establecimiento, ¿no? Desde el cual funcionan muchos de estos medios corporativos, estos medios que finalmente están pagados sobre la base de los intereses privados o económicos o empresariales de un reducido sector de la población en Colombia, pero que además es bastante poderoso, ¿no? Entonces creo que ahí sí es súper importante apoyar muchísimo o fortalecer muchísimo los procesos de participación en la construcción de democracia desde la comunicación. Medios de comunicación como los que se mencionaba hace un momento lo están haciendo, y son apuestas incluso de las juventudes y las nuevas generaciones por aportarle a la construcción de justicia social en el país. Ahí yo tengo una cosa que también tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Porque decir fake news o noticias falsas es una paradoja, ¿no? Porque si es falsa, no es noticia, ¿cierto? Entonces, es como una forma de llamar y de... También, si lo revisamos con detenimiento, es una forma de autorizar que existan, si se la valida desde el lenguaje. Deberíamos llamar noticia a lo que es noticia, y a lo que no es noticia, no noticia. Pero decir que hay noticias que pueden incluir falsedades, pues eso es una cosa compleja, ¿no? De todas maneras, fíjate que frente a eso, el punto es que las fake news, que les dicen así, yo prefiero llamarles no noticias, son las que permiten atacar a la parte sensible y no a la parte tan racional de la gente. O sea, les importa llegarte a la parte sensible. La parte racional no, porque la parte racional te permite hacer una reflexión y quizás no te tragas como tan entero todo lo que te están diciendo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay, lógicamente, medios que mienten descaradamente sobre ciertos temas, pero descaradamente. Y ejemplos hay aquí en Colombia, y ejemplos hay en Latinoamérica. Ahorita, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina, ¿no es cierto?, con Milei, ¿no es cierto?, que medios como La Nación Más tratan de defender lo indefendible y a veces llegan hasta el ridículo, porque ya sabes que eso no se podría defender, pero ellos a pesar de eso lo defienden. Entonces yo creo que lo más importante, nosotros acá en el escenario formativo académico, lo que siempre insistimos es que hay que ser honestos con lo que se cuenta, ¿cierto? Más allá del lenguaje, más allá del formato, honestos con lo que se cuenta. Es que fíjate, eso es una cosa complicadísima, porque ya la política, por ejemplo, ya no se, la dinámica política actualmente ya no se juega como antes en las plazas públicas, con discursos, se juega en la cultura digital, ¿cierto? Vos dices, por ejemplo, la CBS, esto es una información que dio Ignacio Ramonet, la CBS de Estados Unidos, en 2020-21 tenía 5.6 millones de audiencia, televisión. Frente a Donald Trump, que tiene 55 millones de seguidores en Twitter, a los que les puedo hablar directamente. Entonces la CBS puede llevar a un antropólogo de Harvard, a un sociólogo de Cambridge, a hacer una discusión sobre un tema coyuntural. Pero frente a los 55 millones de seguidores que tiene Trump, ¿qué se puede hacer? Esto de la CBS podría intentar de alguna manera seducirte intelectualmente para que hagas una reflexión. Lo otro te seduce de otra manera, pero es mucha más cantidad. Ahora, una de las Kardashian tiene, por ejemplo, 150 millones de seguidores éticos. Esta chica se pone una camiseta con alguna cuestión política y transforma la política mundial. Hasta ese punto la dinámica política está ahí. Por eso hay que hacer es pensarse estratégicamente cómo las narrativas que pueden contar las cosas desde nuestro criterio, que seguramente no estará de acuerdo o no coincide con otros criterios,
¿cómo lo podemos hacer circular estratégicamente para que llegue a la mayor cantidad de gente? Entonces yo creo que ese es un reto y fíjate las consecuencias, ¿no es cierto? O sea, cuando vos te preguntas cómo un tipo como Trump pudo ser presidente de Estados Unidos, lo escuchabas 2 minutos y decía, es increíble que este tipo pueda ganar. Ganó, Y puede que gane otra el vez, próximo mes de noviembre. ¿cierto? Entonces vos dices, pero ¿eso por qué sucede? Si vos lo escuchas en un discurso y dices, lo que dice este tipo es increíble, desde una visión ya un poco más racional, ¿no? Dices, no, desde lo racional no se puede explicar eso, habrá que buscarlo en otro lado para explicarlo, y es en lo sensible. Entonces atacan a lo sensible, llama a que se tomen el Congreso, el Palacio del Congreso, y la gente va. Entonces, ¿eso por qué pasa? Pasa en las redes, porque son narrativas que te construyen de acuerdo a lo que vos querés escuchar. Y ahí estamos con los algoritmos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora dices vos en Facebook, te aparece una cuestión que dice, ¿quieres saber tu personalidad? Y vos dices, ve, sí, ¿no? Pues alguien muy inocente, digamos. Y empieza a resolver un cuestionario y le da una respuesta. Eres genial, alguna cosa así. Y cuando te das cuenta, te agarraron los datos. Y están caracterizando un sector para luego ofrecerles narrativas sobre lo que quieren, usándola para la política. Trump hizo eso. La caracterización de estados de acuerdo a esas estrategias para saber la gente qué le gusta y así atacar las narrativas para que voten por él. Ganó la presidencia de Estados Unidos. No, la presidencia de Namibia, de Estados Unidos, que es la que incide en todo el mundo. Entonces fíjate cómo es de importante estar muy, muy atentos y muy atentas a quién nos presenta la información, cuál es su lugar de enunciación, cuáles pueden ser sus intereses y cómo nos la presenta, para revisarla, ¿no? Entonces cuando dices vos, no, es que el grupo Prisa va a comprar CMI, vos dices, eso asusta, porque es monopolio, ¿entendés? Y porque dices la concentración de medios, que se supone que con esta apertura, con las posibilidades del escenario digital, pero los grandes conglomerados económicos también saben de eso y intentan acaparar lo más pueden. Entonces no lo compró otro grupo que quiere hacer periodismo de otra manera. No, lo compró el grupo Prisa que tiene un montón de medios. Entonces eso también es importante como tenerlo en cuenta. No, pues agregar simplemente que la base de todo ejercicio humano que conlleve una responsabilidad que puede tener una afectación mayor para la misma sociedad, como lo es el periodismo y el informar a la gente, está cimentado en unos principios, en unas bases, y considero fundamental que por parte de quienes generan la información, pues haya el asumir esa responsabilidad, ¿ya? La información con honestidad, como mencionaron ahorita los profesores Sebastián y John Jairo. La honestidad ante todo, la búsqueda de la verdad, mostrar esas realidades y esa interpretación de las mismas es a lo cual estamos llamados, ¿no? Como comunicadores, como periodistas, pero también hay otra parte, y es aquí donde vienen unos actores que muchas veces, si ya empezamos a hablar de fake news, no los tenemos mucho en cuenta, pero que sí deberíamos tenerlo en cuenta frente a la responsabilidad que deben asumir, y son esos públicos, esas audiencias, es decir, cómo ellos interpretan la información que se les brinda, ya sea una información falsa o no, pero son ellos quienes deciden si la creen, si no la creen, si no contrastan la información, si la replican, ¿ya? Y es una postura que conlleva una responsabilidad muy grande a nivel social. Por una información que tú brindes mal, puedes generar un impacto muy grande, y lo sabes. Es decir, la responsabilidad de informar conlleva también el no incurrir en, por ejemplo, llegar a denigrar a una persona, a dañar la imagen de una empresa, dañar la imagen de un país. De ahí pues viene también como el tema de los estigmas, ¿sí? De estigmatizar, por ejemplo, a un país. Ya internacionalmente te muestran a Pablo Escobar o te dicen Colombia, Pablo Escobar, café, Pablo Escobar, Colombia, dicen, listo. Y lo primero que piensan es Pablo Escobar, inclusive tienen la camiseta con la cédula de este señor, en fin. Entonces es una cuestión de cómo las audiencias también interpretan esa información.
Hay audiencias que no asumen una posición crítica frente a esos contenidos, ¿ya? Y deciden inclusive replicarla. Entonces, creería yo que frente a eso, pues como docentes de comunicación social, de nuestros futuros comunicadores, es continuar promoviendo lo que son esos principios básicos del periodismo, la responsabilidad que tenemos, acogernos al código de ética del periodismo, que involucra esto, el manejo responsable de la información. Y creería que como actualmente no solo quienes pues ejercemos esta linda profesión somos quienes generamos contenido, sino también nuestros consumidores, que actualmente son prosumidores porque producen también información, producen contenidos. Eh, el consejo sería, o lo ideal sería, ¿no? Educar a unas audiencias para que adopten una posición o una postura más crítica frente a el mar, el mundo, la avalancha de información que reciben por absolutamente todos los medios y todos los canales, frente a, bueno, hay que buscar otras fuentes, fuentes confiables, esta página web parece que la crearon ayer, no voy a dejar, no voy a creer esto instantáneamente, hay personas que sí se dejan llevar por eso, la ingenuidad que hay en muchas de las audiencias, la emocionalidad también, lo que hablaba el profe John. Y esto se da mucho en el tema político, ¿no? Político, religioso, donde se generan muchas tendencias, fanatismos, en fin. Entonces, es importante, creo yo, que se hable en este punto de la responsabilidad que deben asumir esas audiencias y de cómo nosotros, como profesionales de la comunicación, podemos promover estas buenas prácticas frente a la información que recibimos y que replicamos. En los años anteriores, los medios impresos estaban ligados a las ideologías políticas en Colombia. Hoy en día los medios están casados con los grandes conglomerados, como ya los habíamos mencionado aquí en esta tertulia, y en Pasto el periódico Diario del Sur tiene un amparo importante por parte de la organización Suárez Ceballos. Como periodistas que ustedes son, es fácil definirse entre libertad de prensa y libertad de empresa. Bueno, mira, yo voy a ser muy crítico acá y voy a decir algo que quizás mucha gente no esté de acuerdo. Yo no creo que acá en Nariño realmente haya un periodismo como se desearía y como el departamento, por su complejidad, lo exige, ¿no es cierto? Son empresas. El Diario del Sur es una empresa más de Suárez Burgos, ¿no? Como HSB Radio. Donde trabajó su compañera Ángela Karina. Donde trabajó y donde trabaja mi papá. ¿Entendés? Pero pues yo hago esa lectura, ¿sí me entendés? Porque claro, vos dices, ha sido el único medio impreso que ha tenido el departamento. Hegemónico. Los otros son emisoras, ¿no? Un poco más populares. Pero yo creo que el departamento implica y necesitaría un montón de medios que hagan más investigación periodística, ¿cierto? Más investigación. Lastimosamente, en los contextos de nuestros territorios es muy difícil hacer investigación periodística porque corres el riesgo de que atenten contra tu vida. Entonces vos dices, hay ciertos sectores, ciertas regiones de Nariño donde pues la misma dinámica a veces del conflicto armado impide que vos hagas un trabajo de investigación porque pones en riesgo tu vida. Entonces es un periodismo que en ese contexto trata de no ahondar en ciertos temas porque es eso o tener que irte. ¿Entendés? Entonces yo creo, por ejemplo, que el reto en el departamento es realmente construir un medio que haga periodismo de verdad, que haga un periodismo que cuestione al poder. Aquí yo no conozco particularmente que haya investigaciones así duras en el departamento de Nariño. El contexto es complejo y uno entiende a los periodistas de medios muy chiquitos, ¿verdad? Que no pueden, pues. ¿Entiendes? Pero hay otros que sí podrían hacerlo, pero no lo hacen. Y una cosa es la censura y otra cosa es la autocensura. O sea, vos el medio te puede decir que no lo hagas, pero la decisión tuya cuál es. Entonces le obedezco al medio y dejo que me censuren y me autocensuro o digo no.
Pero hay otras dinámicas que también hay que tener en cuenta. De todas maneras, yo creo que, como dije antes, el periodismo está por hacerse, ¿cierto? Siempre hay buenos referentes, ¿no? Muy buenos referentes para tener en cuenta, y de ahí también de alguna forma, digamos, inspirarse en términos de valentía, de trabajos profundos. Porque también los medios, cuando hacen buen periodismo, ayudan un montón a la democracia. Es decir, un país con una democracia fuerte también se puede leer por los medios que tiene y por cómo informan esos medios, ¿cierto? Entonces yo creo que acá en el departamento, yo no he vivido mucho tiempo acá, hace poco realmente, 3 años, que es lo que estoy acá en la Universidad Mariana, que estoy domiciliado acá en Pasto. La mayor parte de mi vida la pasé fuera, en Bogotá, generalmente. Y yo no veo, o sea, yo desde que me fui hasta ahora no veo como un medio que diga uno, hey, ¿no? Bueno, hay intentos, ¿no? Hay intentos, que ojalá les salgan bien las cosas. Pero de resto, lo mismo de siempre. No les pagan en el Día del Sur. ¿Cómo puedes esperar que un medio no te pague? O sea, eso es un irrespeto no solamente a la persona en sus más mínimas condiciones humanas, sino al gremio del periodismo. ¿Cómo que no te pago? Y entonces mi trabajo. Entonces a vos, que te dijeran, hágame un texto, pero no le puedo pagar. ¿Y entonces qué va a hacer? No, lo invito a una cena en un mes para celebrar el Día del Periodista. Entonces, fíjate esa realidad. Entonces, por eso te digo, ¿qué periodismo se puede esperar de un medio que trate así a sus periodistas? Y yo conozco eso porque me lo han contado personas que han estado adentro. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo puede ser un medio? O sea, es un nicho de explotación brutal, es eso. Menos mal ahora los chicos y las chicas tienen posibilidades de salir más fácil que antes. Y no reducirse solamente acá, porque acá el periodismo, por ejemplo, es muy complicado. Te condicionan por la pauta, por ejemplo. Si uno consigues pauta, no puedes estar activo en el medio. Es una dinámica que habría que revisar también, ¿no? Y hay periodistas valientes que a pesar de esa condición adversa, han hecho cosas interesantes. Entonces yo creo que habría que verlo también desde esa perspectiva, ¿no? Y justamente, Ángela Karina, usted que ha trabajado desde los primeros años de la emisora HCB Radio, que es propiedad de la organización Suárez Ceballos, ¿usted se ha sentido libre trabajando allá en la estación? Bueno, pues creería que para responder esa pregunta es importante retomar algo muy importante que mencionó el profe John Rodríguez, y es bueno, en nuestro medio, porque puedo hablar de este medio en el que me he movido, ¿no? En los medios de comunicación básicamente se maneja el tema de la pauta, ¿ya? Para cubrir la cuestión de los honorarios. Algunos en cuestión de radio sí pueden gozar, digamos, como algo que se llama un mínimo a nivel de vinculación o contratación, pero tú debes de alguna u otra manera completar tus ingresos vendiendo pauta, ¿ya? ¿Por qué retomo esta parte? Porque en cierto sentido uno pensaría que como periodista, si por ejemplo a ti te pauta alcaldía o gobernación y tú cubres esas fuentes, tú dices, no, yo no voy a patear la lonchera, como dicen coloquialmente, y no voy a hablar mal de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos a mí me dan de comer o me dan la pauta, ¿sí? Normalmente hay una dinámica así, funciona así, y parafraseando a un colega que llama a este fenómeno un periodismo de estómago aquí en Nariño, creería que todo depende de el periodista. Depende del periodista. Hay muchos periodistas que tienen, creo yo, una postura o un carácter muy definido, en donde su profesionalismo también impera independientemente del medio, y son muy claros a la hora de decir, listo, me pautan ustedes, pero si en algún momento hay que hablar las cosas claras y no son tan buenas, pues las diremos. ¿Sí? Hay que hacer esa advertencia, creo yo, para ejercer un periodismo un poco más libre,
ya, y más responsable, porque nos debemos es a la audiencia, a nuestra audiencia. Entonces, creo que esta es una decisión que toma cada periodista. Hay algunos medios que están supeditados justamente a esas pautas a nivel corporativo y por ende pues ordenan de pronto también o dan lineamientos, diría yo, a sus periodistas frente a cómo se debe manejar esa información o determinada información de ciertas organizaciones, entidades gubernamentales, en fin. Pero creo que debemos luchar es por manejar esa información un poco más independiente. Cuando iniciamos con HCB Radio, justamente yo trabajaba en el noticiero y yo cubría pues varias fuentes, entre ellas alcaldía. Y en ciertas ocasiones pues se generaban crisis, escándalos, en fin. Y pues como periodista yo iba a cubrir y mostraba pues la realidad, confrontando las fuentes, tal cual como es nuestro ejercicio. No era yo quien adoptaba una postura porque sería algo antiético hacerlo, ¿sí? Ahí está la clave. Y creo que lo que a ti te resguarda son los testimonios de las fuentes, ¿ya? No parcializarte. Entonces creo que fue una muy buena experiencia al inicio y cada periodista es el que genera esa personalidad, por así decirlo, esa postura, esa forma, ese estilo de trabajar y defender su ejercicio de una manera pues honesta, que no dependa de pautas, que no dependa de, sí, de, no sé, de pronto favores políticos, en fin. Y creo que es algo que debería también cuestionarse y más allá de eso, que se promueva en nuestros futuros comunicadores y periodistas para que no sientan que su ejercicio periodístico se ve tal vez obligado o parcializado por los medios o por una pauta. Bueno, yo creo que hace un momento ahí hacía una referencia al carácter ideológico, ¿no? Y yo creo que la ideología sí atraviesa mucho de las dinámicas en el desarrollo del ejercicio periodístico, ¿sí? Sobre todo en la vinculación entre las estructuras políticas y las estructuras económicas, y hasta dónde hay sesgos que impiden la libertad de expresión, la limitan, la restringen, la censuran, ¿sí? La prohíben, en muchos contextos la silencian, que es el peor de los escenarios. Entonces, claro que, digamos, poner en acuerdo y conciliación y en un sano equilibrio la libertad de empresa frente a la libertad de prensa y libertad de expresión pueda darse en una lógica democrática de la comunicación y de la información. Realmente los medios de comunicación se constituyen como organizaciones que exigen de sí mismas una sustentabilidad para poderse financiar y para desarrollar sus productos, sus investigaciones, etcétera, ¿no? Y eso está determinado por una dinámica económica. Ahora, ¿cuál es la ideología? O sea, ¿cuál es la intención del medio de comunicación? ¿Contar la verdad realmente? ¿Entretener a las audiencias para generar un rédito y una compensación financiera a su inversión? Vuelvo al caso de la revista Semana, que para mí dejó de ser revista periodística, se volvió, digamos, Algunos la he escuchado bastante nombrarla como fanzine, pero el fanzine es algo respetable incluso. El fanzine, de hecho, es un medio de comunicación históricamente independiente. Y esto no tiene nada de fanzine. Es un medio corporativo que dejó de ser periodístico y aunque está administrado y está manejado por periodistas profesionales, ¿no? Egresados de las escuelas, de las universidades de comunicación, con su título, su renombre, ¿sí? Y toda esta pomposidad populista, ¿sí? Construida desde el establishment, desde el oficialismo, ¿no? Construida desde estas plataformas políticas pagadas, ¿sí? Financiadas por macroempresas y multinacionales y monopolios, ¿sí? Bueno, ¿cuál es su intención? ¿Cuál es la intención de estos medios de comunicación, ¿no? Que se llaman periodísticos? Pues
casi que el 90-95% de sus contenidos obedecen a la libertad de empresa y no a la libertad de prensa o a la libertad de expresión, porque no se está contando el país, ni a los territorios, ni a la Colombia profunda desde estos medios de comunicación. Se está contando solo la verdad parcializada, ¿sí?, de un porcentaje bastante reducido de la política colombiana, de la oligarquía colombiana, a través de estos medios de comunicación. Y esta realidad, aunque nacional y macro, se replica en las regiones. ¿Sí? Es un sistema, es un modelo que termina operando en los contextos territoriales más específicos. El profesor John Jairo hacía un contexto, la profe también, sobre la realidad más inmediata, que es Nariño, pero lo que pasa en Nariño ocurre en todos los departamentos también, ¿sí? Y es una dinámica de sobrevivencia, de subsistencia, y concuerdo muy bien cuando la profe afirma que mucho de esto también depende de quién ocupa el lugar como periodista, ¿sí? Es decir, hasta dónde negocias tu autonomía, hasta dónde negocias tus derechos, hasta dónde te sitúas políticamente en coherencia con el ejercicio de construcción de la verdad desde el periodismo y desde la comunicación social. Entonces, sí pienso que es importante un balance, un equilibrio entre la libertad de empresa y la libertad de prensa y libertad de expresión, pero si la libertad de empresa está por encima de la libertad de prensa, no habrá libertad de expresión. Para mí, así de sencillo. Habrá libertad de expresión mientras haya libertad de prensa que tenga en su capacidad las posibilidades para impulsar este ejercicio organizativo de la comunicación social a través del periodismo y pueda construir relatos y narrativas de verdad. Bueno, vamos a terminar esta tertulia con una recomendación sencilla para todos los estudiantes de comunicación social, no solamente de acá, de la Universidad Mariana, acá en Pasto, sino para todos los que estudiamos comunicación también en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y en general para todos para todos los estudiantes de comunicación social. ¿Qué recomendaciones sugieren para que no los coja por sorpresa este avance gigantesco de la tecnología en los medios de comunicación? Bueno, pues recomendaciones muchas, pero yo creería que para toda profesión, antes de ejercer toda profesión, lo más importante es tener firmes los principios, ¿sí?, de la responsabilidad, la honestidad y la ética profesional en cualquier carrera, profesión que tú te desempeñes. Y como lo mencioné anteriormente, el manejo de la información, que es algo tan delicado que puede construir sociedad o destruir vidas, pues conlleva mucho más generar como ese carácter de nuestros estudiantes un poco más crítico. La invitación es a que reflexionen siempre acerca de esta labor, de los cambios que se van generando en nuestro contexto más cercano, en el ámbito nacional e internacional, porque las dinámicas cambian y las necesidades son tan diferentes. Y siempre he creído yo que independientemente de la labor, el menester, a lo cual nos dediquemos en nuestra vida, siempre está el servir a los demás, servir a la sociedad. Es decir, que lo que sea que tú hagas, ya sea como comunicador social, periodista, contribuya. Pregúntate siempre antes de generar un contenido, publicar una información, emprender una investigación y demás, de responderte preguntas tan sencillas como ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué sirve? ¿A quién le sirve? ¿A quién le contribuye? ¿Qué efectos va a generar? Es decir, pensar en el otro, en los otros, inclusive no solo en las personas como tal, en las comunidades, sino también en nuestro planeta, ¿ya? Es decir, todas nuestras acciones tienen un efecto. Creo que ese sería como, en conclusión, como el consejo que les daría. Y de ahí en adelante ya lo que hemos hablado, creo yo, ¿no?, que es de generar una personalidad, lo he llamado así, ¿no?, como periodística,
con un estilo propio, pero cimentado en esos principios, en los valores como sociedad, sin perder de vista el ético, el código de ética del periodista, ya que los derechos humanos y los derechos fundamentales son a los cuales estamos llamados a defender también desde nuestro ejercicio, desde nuestra labor como constructores también de tejido social, de ser intérpretes de las realidades, de también generar como esas denuncias desde el respeto, desde los testimonios, desde escuchar esas otras voces, de mostrar nuestras realidades de una manera diferente, de hacer llamados a las autoridades, a la sociedad, pero todo orientado o tendiente a servir y a construir una mejor sociedad. Eso sería como por ahora como el gran consejo que podría darles. Bueno, más que un consejo es, creo que la necesidad, hablar sobre la necesidad de la orientación. Creo que es súper importante transmitirle a las nuevas generaciones que se están formando en este proceso del ejercicio de la comunicación social y del periodismo en este campo interdisciplinar, las responsabilidades que se asumen a través del poder de la palabra, ¿sí? Las responsabilidades que se asumen a la hora de informar a unas audiencias, a unos públicos, la importancia de la investigación y de la corroboración de las fuentes y de la importancia del relacionamiento con las comunidades, ¿sí? Con los entornos y las realidades sociales y culturales en nuestros territorios, en nuestros contextos de vida, en nuestro país, ¿no? Y tener una comprensión mucho más amplia, sobre todo en este siglo, en este tiempo, de las transformaciones que se están dando a nivel social, a nivel cultural, pero que inciden directamente en las dinámicas y las formas de construir relatos, narrativas y de comunicar, ¿no? Estos contenidos. La profe Ángela menciona algo también supremamente importante, ¿no? Y es que todo acto, todo hecho genera un efecto, y la comunicación, por ser una necesidad humana, pero ya trasladada a un escenario mucho más preparado, mucho más formado, mucho más dedicado a través del lenguaje, pues va a generar unos efectos sociales supremamente importantes. Y entre ellos la importancia de reflexionar nuestro lugar en el mundo y de sensibilizarnos también con la realidad de los demás. Creo que antes de formarnos profesionalmente y durante el proceso también se trata de un ejercicio de sensibilidad humana, ¿no? Creo que antes que profesionales somos seres humanos y buena parte de esto se refleja en los resultados o en el trabajo periodístico que desarrollemos. De manera que el mensaje para los estudiantes, para los jóvenes que se están formando en el periodismo, en la comunicación social, es a que se comprometan muchísimo con la construcción de la verdad y que también tengan presente que este es un campo, un escenario que abre la posibilidad del diálogo entre diferentes mundos, ¿no? Entre diferentes horizontes, y que hay una infinidad y una riqueza muy importante en todo lo que ellos puedan descubrir en este proceso de aprendizaje y de formación como comunicadores y comunicadoras sociales y periodistas. Bueno, yo creo que los chicos tienen una gran oportunidad que, por ejemplo, muchos de nosotros no tuvimos. Nosotros siempre quisimos estar en un gran medio porque era la única manera de hacer periodismo. Ahora no. Ahora ellos lo pueden hacer con sus herramientas, pero sobre todo lo que decía el profe Sebastián, es importante ser honestos. Y dijo algo que me parece muy, muy, muy acertado, y es construir la verdad. La verdad no es algo que está afuera y la encontramos. Se construye con información seria, responsable. Yo creo que ellos tienen una oportunidad
enorme para hacer muchas cosas periodísticas interesantes, muchos productos en distintos lenguajes, y espero que lo hagan con responsabilidad y con el apasionamiento que todo periodista debe tener. Pues a nuestros tres invitados docentes de la Universidad Mariana, les agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta tertulia. Muchísimas gracias por estos minutos a esta tertulia. Bueno, Jason, muchas gracias a ti por la invitación, igualmente pues a mis compañeros, colegas del programa de comunicación social de la universidad, pues también por compartir este tiempo de palabra, de visión, de pensamiento, de reflexión en torno a nuestro ejercicio y nuestra vocación como comunicadores sociales. Igualmente, muchas gracias a vos por la invitación, espero que hayamos sido un poco coherentes con lo que dijimos y aportar algo a lo que nos necesitabas que aportemos. Ángela, muchas gracias. Gracias a ti, Jason, siempre eres bienvenido y por supuesto representas una motivación también para nuestros estudiantes y quienes están formándose como comunicadores, porque a eso estamos llamados, a reflexionar en torno a nuestra labor. Bueno, muchas gracias a los tres y ya será en una próxima oportunidad. Agradecimientos a nuestros invitados y a ustedes por su compañía en esta serie de podcast, del cual espero haya sido de su agrado. En la redacción, grabación, producción y conducción del podcast los acompañó Jason Moreno, estudiante de Comunicación Social de la UNAD, CCAB Pasto, y los invito a ustedes para un próximo contenido de podcast. Hasta pronto.